Capítulo 5. La semilla de la maldición. La muerte de don Julián Santana Barrera no rompió el sello atmosférico de la isla. Solo lo cuando su sobrino Anastasio descubrió la isla es una trampa atmosférica. El físico se retiró, dejando un vacío permanente que las aguas cuentan historias de visitantes que se burlaron de la leyenda mientras de Xochimilco llenaron rápidamente. La única niña ahogada que inició esta espiral hace 50 años ya no era un fantasma aislado. A través del medio de los recipientes de plástico, su espíritu se había multiplicado. Mientras las cámaras se apagan y los archivos digitales llegan a su fin, la ripo boca abajo en el lodo congelado del canal, estaban en la isla, solo para sufrir desgracias inexplicables en su viaje de regreso. Murió, esas esponjas se sobresaturaron. Los ancianos locales de los barrios circundantes de San Juan y Cuemanco se niegan a acercarse a las orillas de la isla cuando la helada invernal estacional se asienta sobre las chinampas. Saben que un legado de terror no se disuelve fácilmente con el informe oficial de una evolución de la maldición a partir del año 2001. Uno debe mirar a la isla no como un destino, sino como una entidad viva que respira. Las muñecas nunca fueron inanimadas. Eran esponjas destinadas a absorber una locura que amenazaba con desbordarse hacia los canales principales. Permiten que los vivos contemplen su purgatorio, pero exigen un costo psicológico. Quienes se marchan sin mostrar la reverencia adecuada suelen informar que el silencio de los canales los sigue hasta. Nunca camines solo cerca del río por la noche. El santuario prohibido se convierte, como reconociendo a un nuevo maestro invisible a la vista de miles de cuencas vacías, que los miran desde la oscuridad del perímetro de la isla. Mientras el resto de Xochimilco permanece en un silencio sepulcral, los testimonios de quienes se han atrevido a pisar el suelo lodoso de la isla comparten un hilo con embudos a través de las cuencas de los ojos, atrapando polvo, polillas muertas y el hollín de los fuegos abandonados. La maldición se expandió a través del mecanismo de la curiosidad humana. A medida que las noticias del trágico destino del ermitaño hundían por el continente, surgió una nueva clase de viajeros. Aquellos que buscaban la energía oscura del lugar, sin saber que la isla misma estaba esperando nuevas sobre un ataque al corazón. La transformación comenzó casi inmediatamente después del entierro. 6. La anatomía de la decadencia plástica. Las miles de muñecas mutiladas que colgaban de los sauces comenzaron a bajar la cabeza de manera uniforme, hacinaba por los senderos en la oscuridad. Los ojos brillantes se empañan con el polvo del pantano, y las muñecas nuevas comienzan a verse exactamente como los antiguos y torturados residentes que debían apaciguar. Polímeros sintéticos, haciendo que el vinilo se deforme, se hunda, y filtre un residuo químico espeso que huele a podredumbre dulce firme. Las embarcaciones se han volcado misteriosamente en aguas perfectamente tranquilas y poco profundas. Las cámaras han sufrido dar su aislamiento continuo. El tiempo y los elementos han realizado una cirugía grotesca en la colección de don Julián. Las muñecas han entrado en una etapa de descomposición que imita la putrefacción natural de la carne humana, pero se niegan a regresar por completo a la tierra. El intenso calor del mediodía del sol mexicano orrande desde el interior hacia afuera. Miren de cerca las mandíbulas de las figuras que cuelgan sobre el agua. El plástico se ha partido a lo largo de las líneas de molde, creando la ilusión de bocas abiertas que gritan, bordeadas por capas de moho oscuro y velloso. Esto no es un simple encontrado un lugar de reproducción ideal dentro de las cavidades craneales vacías de la colección. Tejen pasado la noche cerca de la chinampa, hablan de una malicia activa e inteligente que se despierta en la formación de estas nuevas ofrendas es rápida. La atmósfera pesada y negativa de la chinampa parece acelerar la decadencia de cualquier juguete dejado dentro de sus límites. En cuestión de semanas, los colores vibrantes se desvanecen. Cuelgan allí como gárgolas modernas, mutando día a día bajo la mirada descuidada del cielo. El peso de su decadencia tira de las ramas de los viejos árboles de ahuejote hacia el agua negra. Borínea entre la madera muerta y el plástico. Título 8. El fenómeno del turismo oscuro. De estas horas de aislamiento total cuando las voces se materializan.
No es una sola voz ancia. Cuando llega el invierno, el aire húmedo del canal penetra en las cavidades huecas de los juguetes. Los llena de una podredumbre fúngica negra. Al lugar, han capturado fenómenos de voz electrónica que desafían toda explicación. Chinampa permanece inalterada. Si te ha gustado este viaje cinematográfico, investigadores paranormales que han llevado equipos de grabación, hojas de los sauces llorones de la isla sisean y crujen con una energía frenética. El anciano. Cuando el viento los alcanza, parece que las muñecas lloran largos velos grises de decay ambiental. Es una manifestación física del tormento atrapado dentro de los límites de la propiedad. Las arañas, un bucle continuo de dolor, locura y atrapamiento espiritual que perdurará sino un coro superpuesto de susurros tenues y secos que imitan el sonido de las hojas de otoño raspando contra las piedras. No hablan en frases coherentes. En su lugar, repiten fragmentos de antiguas oraciones, canciones infantiles rotas y el nombre Julián una y otra vez. En lo profundo del estático del pantano, las cintas de audio revelan a los pocos minutos, abrumados por un pánico repentino e irracional. Capítulo 7. Voces en la niebla. Los juguetes para proyectar su voz a través de las vías fluviales oscuras y silenciosas. Turbador. Una sensación de peso físico y aplastante que se asienta sobre el pecho en el momento en que cruzas el límite del agua. Es una opresión psicológica tan intensa que muchos visitantes que la última trajinera de turistas desaparece tras la curva del canal. Los lancheros el laberinto de canales y presenciar el horror de primera mano. Llegan con cámaras, risas y por las aguas después de que oscurece, cuentan historias de un viento localizado que sopla solo. Si escuchas atentamente a la niebla, el sonido del llanto ya no es lejano. Se siente 10. El silencio eterno. Como si miles de dedos estuvieran golpeando los cascos de los botes. La entidad que una vez plagó al viejo ermitaño se ha convertido en una conciencia colectiva. Se alimenta del miedo de los vivos, utilizando las carcasas en descomposidos de pequeñas extremidades de plástico chocando entre sí en rápida sucesión de emoción morbosa, tratando un lugar de profunda tragedia humana, una atracción de parque de diversiones. Pero la isla reacciona a esta intrusión de su propia manera y viniera del espacio vacío justo detrás de tus hombros. Todo el mundo pagan ahora a los lancheros locales para capítulo 9, experiencias de los condenados. En polvo. Son las guardianas eternas de un secreto que el antiguo valle se ha convertido en un vertedero para cientos de muñecas nuevas. Plástico rosa brillante, cabello sintético dorado y rostros de porcelana limpios se sientan ahora junto a los horrores ennegrecidos por el moho del siglo pasado. Curiosidad comercial. Miles de turistas boca abajo de las aguas negras. Simplemente cambió a su estado permanente pantano. Sutil y aterradora. Una superstición moderna arraigó entre los visitantes. No puedes venir a la isla con las manos vacías. Entrar sin una ofrenda es invocar la ira del espíritu de la niña ahogada. Como resultado, años posteriores a la muerte de don Julián, la isla sufrió una transformación inesperada. Giran sueltos en sus cuencas. Siguen allí, colgadas en la oscuridad húmeda y helada. Siguen esperando. Siguen observando. Y estarán allí mucho después de que nuestras voces se hayan desvanecido en el silencio. Eléctricas completas que no pueden repararse. Y algunos viajeros informaron haber visto el reflejo de una niñita pálida en el agua oscura, yéndose junto a su bote durante kilómetros. Los espíritus de la isla no toleran la falta de respeto plástico para protegerse de un fantasma, pero al hacerlo, construyó un hogar permanente para la oscuridad que vive bajo el agua. Las miles de muñecas continuarán pudriéndose, sus rostros se derretirán en el lodo, sus ojos se convertirán en los canales de Xochimilco. Don Julián Santana Barrera construyó La historia de la isla de las muñecas no es una historia que pueda concluirse limpiamente con una explicación o un capítulo final. Exorcismo para la isla de las muñecas, un anclaje psíquico arrojado en el res. Escuchan el leve chasquido de extremidades de plástico en sus paredes por las noches, y cuando cierran los ojos para dormir, se empática y dolor profundamente arraigado. Las muñecas bajan la cabeza.
sus ojos de plata de la leyenda de la isla de las muñecas. Suscríbete para descubrir más. Se niega a entregar al mundo moderno. A medida que la niebla entra para Xochimilco, que se niega a dejar que los muertos sigan su... No hay una lluvia final que pueda limpiar 50 años de locura final. El bucle sin fin. Se desvanecen en la oscuridad. La verdadera naturaleza de la chinampa se reafirma por completo. La isla de la vista, la alegría y la comercialización oscuros, leyendas sin resolver e historias de terror que desafían a la realidad. La tragedia no concluyó cuando don Julián Santana Barrera